Bueno, bienvenidos a al segundo seminario sobre combinatoria, extremar y probabilística. El ponente hoy es Jared León. Bueno, estudio todo, Jared. Puedes comenzar. Ok, gracias Renzo. Hola a todos. Em, bueno, en el seminario anterior comenzamos a ver estas dos líneas en teoría de grafos que son el caso extremo y el caso típico, ¿no? En el caso extremo vimos esas situaciones donde tenemos un grafo y hay dos condiciones que compiten entre sí y donde está el límite, ¿no? Ahora quisiera ir a la otra, que es el caso típico, en el que estudiamos cómo se ven normalmente los grafos. Ok, quisiera comenzar con una pregunta, que es esta. Eh, ¿Son la mayoría de los grafos bipartitos? A ver, para empezar, esta pregunta no tiene, es un poco vaga, ¿no? Porque hay infinitos grafos. ¿A qué me refiero exactamente con la mayoría? Eh, ok, una forma de responder esta pregunta es la siguiente. Podemos Podemos hacer esto. Supongamos que tenemos un conjunto con todos los grafos con n vértices. Piensen abstractamente ahora. Tenemos un conjunto con todos los grafos con n vértices y separamos este conjunto en dos. Los grafos bipartitos por un lado aquí y los no bipartitos por el otro lado. ¿Ok? Entonces podríamos estudiar qué porcentaje representa esta parte de los grafos bipartitos, ¿cierto? No sé, 30%, 80%, no lo sé. Y esto en cierta forma daría respuesta a esta pregunta de si la mayoría de los grafos son bipartitos. A ver, para empezar, voy a llamar a este conjunto de todos los grafos gamma de n, gamma mayúscula. Y ok, no es difícil ver que el tamaño de este conjunto es esto de aquí, porque básicamente tenemos un grafo con n vértices. Ah, ok, estoy suponiendo que los grafos son etiquetados ahora. Así que los vértices no son indistinguibles. Tenemos este número aquí de posibles pares de vértices, el coeficiente binomial de, no sé, n escoge 2, y cada uno de ellos puede o no estar presente en las aristas. No estoy tomando isomorfismo, son solamente grafos etiquetados. Esto para hacerlo más simple. Ok, ahora tenemos que contar este conjunto de los grafos bipartitos. Y no es tan difícil hacer esto. Básicamente podríamos hacerlo así. Si tenemos una parte de tamaño k, la otra parte tiene que tener tamaño n menos k. Y como este es un grafo bipartito, todas las aristas tienen que estar en medio. Tenemos k por n menos k posibles formas de completar una arista aquí. Y tenemos n escoge k formas de escoger este conjunto de tamaño k. Entonces, eso da una cota superior para el tamaño de este conjunto de los grafos bipartitos, que es este. Esta es una cota así muy floja, porque estoy tomando k como, no sé, k podría ser 0, obviamente. Una parte podría no existir en ningún vértice o en todos. Tenemos este número de formas de escoger los primeros, bueno, aquellos k vértices y este número de formas de completar las aristas. Ahora, bueno, desarrollan un poco esto y llegan a algo así. Quiero ignorar cuentas por ahora, solamente quiero que se quede eh, el principio ahí. Pero básicamente estoy dando aquí una cota superior para el número de grafos bipartitos con n vértices. Ok, ¿ahora qué? Podríamos estudiar este número de aquí, que es justamente lo que les mencionaba antes, ver cuál es la proporción de los grafos bipartitos con relación a todos los grafos. Bueno, si hacen esto, ya tenemos una cota superior para este número, tenemos un número exacto, bueno, el tamaño exacto del conjunto gamma, y obtenemos esta cantidad aquí que tiende a 0. Ok, ¿qué está diciendo esto?
Básicamente está diciendo que el conjunto de los grafos bipartitos no es así como aparece aquí, pero es más... Ups, ¿qué está sucediendo? Ok, se ve más o menos así. Estos son todos los grafos. Los grafos bipartitos comienzan teniendo cierto tamaño, pero poco a poco eh, ese tamaño se va reduciendo hasta que esto tiende a un 0%. Los demás grafos no son bipartitos. Ok, eso da una respuesta a esta pregunta de si son la mayoría de los grafos bipartitos. Y la respuesta es no, la mayoría no son. Ahora, esta idea se puede generalizar para estudiar otras propiedades y eso va a motivar esta definición que tengo aquí, que es, vamos a decir que una propiedad pertenece a casi todos los grafos, o sea, casi todos los grafos tienen una propiedad P, si esta división tiende a 1, es decir, si casi todos, bueno, es exactamente eso, si casi todos los grafos tienen esa propiedad, es lo que les mencionaba aquí. Eh, para el caso anterior que hicimos, esta propiedad sería grafos no bipartitos, el conjunto de los grafos no bipartitos, que básicamente son todos. Ok, esta es una primera definición así que se les puede venir a la cabeza si es que quieren estudiar propiedades de casi todos los grafos. Y, ok, es interesante y hay algunos resultados clásicos con esta propiedad. Por ejemplo, casi todos los grafos son conexos. Y más que eso, son K-conexos para todo K fijo, es decir, están muy bien conectados. Casi todos los grafos tienen un emparejamiento perfecto, casi todos los grafos tienen diámetro 2, casi todos los grafos tienen grado mínimo K para cualquier K. Pongan ahí 1.000.000, ok. Casi todos los grafos tienen grado mínimo 1.000.000, al menos, ¿no? Y casi todos contienen grafos fijos. Por ejemplo, casi todos contienen triángulos, ciclos de tamaño 4, no sé, y otros. De hecho, pongan ahí cualquier grafo que se les ocurra, que tenga un número finito de vértices, y es cierto que casi todo grafo lo contiene. Ok, esto es interesante, pero hay un problema, y es que esto responde la pregunta de una forma muy insípida. Ok, la pregunta es, ¿casi todos los grafos son bipartitos? No, no, ya está. Eso es todo, no hay más. No es cierto que casi todos los grafos son bipartitos. No podemos hacer algo, no podemos preguntar algo como, ¿y en qué medida? De realmente cuántos, no sé, un negocio así. Si solamente vemos a la división de estas dos cosas y uno de ellos tiene 0, perdón, eh, si el límite es 1, ¿no? Así que lo que quiero hacer es, bueno, puse esto como motivación para lo siguiente. Vamos a intentar generalizar este modelo para estudiar un modelo de grafos aleatorios que nos va a ser mucho más útil para responder preguntas de este tipo. De hecho, cualquier propiedad puede ser estudiada en grafos aleatorios y esto nos da una idea de cómo se comportan los grafos normalmente. Ok, la generalización va a ser esta. Supongamos que tenemos un grafo que inicialmente está vacío. Ok, tenemos algunos vértices, no sé, n vértices por ahí, pero no hay aristas. Entonces, para cada par de vértices, por ejemplo, estos dos, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a lanzar una moneda y si da cara, lo uno con una arista. Si no, no. Lo mismo para estos dos. Lanzo una moneda, si da cara, lo uno. Si no, no. En este caso, digamos, no dio cara. Ahora miro estos tres, los conecto y así. Es decir, cada par de vértices con probabilidad 1/2 está conectado. Y eso lo hago independientemente para todos los pares de vértices. Los miro, lanzo una moneda y los conecto.
Ok, eso es un modelo muy básico de grafo aleatorio. Y de hecho, esto es, en cierta forma, exactamente lo que estábamos viendo aquí. No quiero decir mucho de por qué, pero si ignoramos las etiquetas aquí, eh, realmente este modelo equivale al otro en el sentido de que si extraen un grafo aleatoriamente em, siguiendo este modelo, la probabilidad de que ese grafo sea bipartito tiende a cero. Y es exactamente el mismo argumento, porque ahora esta división es exactamente la probabilidad. Ok, quiero generalizarlo un poco más. De la siguiente forma, mi moneda ahora no va a ser justa, ahora quiero que esté sesgada con un valor P. Es decir, con probabilidad P, este par de aristas está conectado, y eso para todos los pares. A este grafo, a este modelo de grafo aleatorio, le voy a llamar GNP. Y es básicamente eso, un grafo aleatorio con n vértices, y para cada par de vértices hago este experimento. Lanzo una moneda que me da cara con probabilidad P, y si da cara, eh, conecto estos dos vértices con una arista. Todo eso independientemente. Ok, entonces aquí mencioné que con este negocio de casi todos los grafos, es posible encontrar cualquier grafo fijo, por ejemplo, un triángulo. Entonces quisiera comenzar estudiando la misma pregunta para este modelo GNP. La pregunta es más o menos así. Si P es igual a no sé cuánto, entonces yo tengo un triángulo en GNP. ¿Cuánto tendría que ser P? Ahora, claro, P tiene que ser una probabilidad. Puedo asignarle un valor fijo, como no sé, 3/4, 1/100. O, lo que es más interesante, puedo hacer que P varíe con N. Por ejemplo, puedo decir, ok, P va a ser 1/n. Y eso es totalmente válido. Y de hecho es el caso más interesante en el que nos vamos a enfocar. Ya van a ver un poco después por qué. Pero hacer que P varíe con N nos da mucha información útil. Ok, ¿cómo hacemos esto? Queremos, eh, queremos saber cuál es la probabilidad de que este grafo contenga un triángulo. Bueno, no hay una forma fácil de hacer esto, pero podemos hacerlo indirectamente de la siguiente forma. Digamos que definimos una variable aleatoria. Ok, voy a usar un poco de probabilidades, pero no es nada, no son cosas de teoría de probabilidad, son cosas que han visto en, no sé, colegio, solo variables aleatorias. Y de hecho no voy a hacer ninguna cuenta, solamente quiero mostrar el principio. Ok, definimos una variable aleatoria que es el número de triángulos en GNP. Cada, em, cada 3 vértices es o no un triángulo, y estoy contando cuántos de ellos lo son. Ok, ahora, una de las primeras cosas que se nos puede ocurrir con esta variable aleatoria es calcular su valor esperado, ¿cierto? Ok, ¿cuál es el valor esperado de esta variable? Esto sí es simple porque por este negocio de la linealidad del valor esperado. Básicamente, este operador se distribuye. Ok, ¿cómo hacemos esto? Si fijamos 3 vértices, digamos estos 3 de aquí, para que estos sean un triángulo, esta moneda tuvo que haber dado cara, esta también y esta también. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 hayan dado cara? P al cubo. Ok, por ahora no vamos a asignar un valor a P, pero digamos que es eh, un P general. Ok, para un conjunto de 3 vértices fijo, la probabilidad de que estos 3 vértices formen un triángulo es P al cubo. ¿Y cuántos de estos hay? Bueno, n escoge 3, ¿no? Entonces, el valor esperado es exactamente, escogemos 3 vértices de todo el conjunto de n, y cada uno es un triángulo con probabilidad P al cubo. Ok.
Este es el valor esperado. Ahora, esto nos está diciendo una cosa, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el valor de P aquí para que el valor esperado vaya a 0, por ejemplo? Si P es una constante, esto va a ser una función de n, va a ir a infinito. Entonces, tal vez queremos que P dependa de n y, y mate este término de aquí, a este que es más o menos n al cubo. Pero P también está elevado al cubo, entonces esto ya nos da una idea de cuál tendría que ser el valor de P. Ok, supongamos que P es mucho menor que este número, 1 dividido por n. Ahora, voy a usar esta notación de mucho menor para referirme a esto. P es o pequeño de 1 sobre n. Piénsenlo como P es asintóticamente menor a 1 sobre n. Ok. Supongamos esto. Entonces, el valor esperado es esta cosa que está aquí. Pero ahora P es mucho menor y tenemos esto. Ok, esto es a lo más n al cubo, en la cota superior. Tenemos 1 sobre n elevado al cubo por este valor de P aquí. Y esto es igual a 1. Ok, ¿qué significa esto? El valor esperado es asintóticamente menor que 1. Y como esta es una variable no negativa, esto demuestra que el límite es 0, que el valor esperado tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto implica que la probabilidad, bueno, que esto también ocurre en probabilidad. En este caso sí. No es difícil ver que la probabilidad de que una variable aleatoria sea positiva está acotada superiormente por el valor esperado. Y como el valor esperado tiende a 0, entonces esta probabilidad también tiende a 0. Ok, ¿qué acabamos de demostrar? Si P es mucho menor que 1 sobre n, entonces la probabilidad de que haya triángulos es casi nula. De hecho, tiende a 0. Bien, ¿qué pasa ahora si P es asintóticamente mayor? Ok, tenemos esto, ¿no? P es asintóticamente mayor y tenemos la misma cuestión aquí. Ahora tengo que dar una cota inferior asintóticamente, entonces esto es n al cubo sobre 3, n sobre 3 al cubo, perdón, y acá tenemos 1 sobre n, y esto es 1 sobre 27, es una cota inferior. Pero, ok, esto nos dice que el valor esperado es asintóticamente mayor que una constante. Esto significa que el valor esperado va a infinito. El límite es infinito cuando n tiende a infinito. Esto significa que en probabilidad también sucede. No necesariamente. Hay variables aleatorias que tienden a infinito, que su valor esperado es infinito, pero típicamente son 0. Este podría ser el caso aquí. Pero no, necesitamos aplicar una desigualdad llamada desigualdad de Chebyshev, que no le voy a escribir ahora, porque como dije, no quiero hacer cuentas. Pero la idea es que esto nos permite relacionar el valor esperado con la probabilidad. Y ahora tenemos este resultado, que la probabilidad de que haya triángulos ahora tiende a 1. Ok, ¿qué acabamos de demostrar aquí con estos dos lados? Estamos analizando en este modelo GNP cuál es la probabilidad de que haya triángulos para ciertos valores de P. ¿Y qué tenemos aquí? Si P es asintóticamente menor a 1 sobre n, entonces esta probabilidad tiende a 0. Casi nunca ocurre. Y si P es un poco más grande que 1 sobre n, asintóticamente más grande, entonces esta probabilidad es 1, de repente. Es un comportamiento así muy... una dicotomía interesante ahí de estas cosas. Lo que está sucediendo es esto. Ok, esto es un gráfico que no es muy formal, pero estoy suponiendo un cierto orden en las funciones de estas funciones de probabilidad que dependen de n. 1 sobre n está por aquí. Ahora,
Si mi P fuera solo un poco menor, digamos 1 sobre n a la 1.000001, que es solamente un poco menor, entonces la probabilidad ya tiende a cero. No hay triángulos, definitivamente. Y si fuera solo un poco mayor, como 1 sobre n, bueno, esto, definitivamente hay triángulos. Ok, esto puede parecer una propiedad curiosa para este tema. A ver, le voy a llamar umbral. Voy a decir que 1 sobre n es el umbral para la aparición de triángulos. Ok. Y como decía, esta propiedad de que aparecen o no los triángulos puede parecer un poco curiosa, pero en el 87, Bolobash y Thomason demostraron que de hecho toda propiedad monótona, que no es trivial, no quiero definir esto, pero ok, toda propiedad tiene un umbral, no solamente la aparición de triángulos. Eh, Monótona significa que añadir aristas ayuda. Por ejemplo, digamos, esto es determinístico, no hay grafos, no hay probabilidades por aquí dentro, pero tenemos un grafo. Añadirle aristas a este grafo definitivamente ayuda a que tenga triángulos. Incluso si ya los tiene, añadir aristas no es malo. A ver, si pueden pensar en otras propiedades que siguen este patrón, que sea conexo, claro, añadir aristas solo ayuda. Grado mínimo al menos 2, añadir aristas solo ayuda. Bueno, va más o menos por ahí la idea de que es una propiedad monótona creciente. Y lo que demostraron con este teorema es que toda propiedad monótona tiene un umbral. Entonces, con esto la gente comenzó a preguntarse, oh, interesante, ok, ¿cuál es el umbral para, no sé, muchas propiedades interesantes de grafos que hay por ahí? Entonces, lo que quisiera hacer ahora es, esto solo era un ejemplo, pero quiero mostrarles cómo con esta noción um, bueno, con este modelo de grafo aleatorio, cómo evoluciona un grafo desde un P muy pequeño hasta un P razonable. Ok, esto es lo que sucede. Inicialmente, ok, no tenemos aristas y tenemos que elegir nuestro P. Obviamente, si P es 0, el grafo está totalmente vacío. Si elegimos un P que estamos en este lado todavía, vamos a ir de izquierda a derecha. Si elegimos un P que es menor a n cuadrado, con alta probabilidad no tenemos aristas. Ah, perdón, no mencioné esto. Una vez que fue demostrado esto, obviamente la gente comenzó a llamarle, bueno, ok, olvídense de eso. Voy a usar este término con alta probabilidad cuando el límite de la probabilidad es 1, de lo que sea que esté hablando. Ok, seguía diciendo aquí que si elegimos un P que es asintóticamente menor a 1 sobre n cuadrado, entonces con alta probabilidad no tenemos aristas. No hay arista. La primera arista aparece cuando P es un poco mayor que 1 sobre n cuadrado. Luego, acá puse un ejemplo. Si P es esto, 1 dividido por n elevado a la 4 tercios, comienzan a aparecer árboles pequeños. Y de hecho, pueden ustedes reemplazar este valor con un árbol, no sé, si quieren un árbol de t vértices, este es el exponente correcto, n elevado a s. Si pasan de eso, ya comienzan a encontrar árboles. Pero todavía estamos en el punto de que estamos lidiando con un bosque. Todas las componentes son árboles aquí. Algo interesante pasa cuando nos acercamos a 1 sobre n. Habíamos demostrado que comienzan a aparecer triángulos, ¿cierto? Pero otra cosa más interesante sucede aquí. Todo esto es el umbral correspondiente a los triángulos, pero vamos a concentrarnos en esto. Supongamos que P es una constante dividida por n.
Si esta constante es menor que 1, digamos, no sé, 0.5 dividido por n, entonces comenzamos a tener unas componentes, pero no son muy grandes. El tamaño de la componente más grande tiene tamaño logaritmo de n. Pero incluso si pasamos un poco, y ahora c es mayor que 1, digamos 1.1, 1.01, no sé, de repente se forma una componente que abarca casi todo el grafo, que se conoce como la componente gigante. Entonces, en esta región, y todo esto ocurre en el mismo umbral, en esta región aparece una componente que come casi todo el grafo y algunos vértices aislados, que es conocida como la componente gigante, y su tamaño es lineal también. Eh, ok, pasamos de esto, pero todavía el grafo no es conexo. Es una cosa interesante que uh, en esta región aquí hay una componente gigante, pero todavía algunos vértices aislados. Y de hecho, esta es la razón por la que el grafo todavía no es conexo. Conseguir estos vértices es difícil. Esto está muy relacionado con este problema de coupon collector, que es el coleccionista de cupones, que es básicamente, ustedes, no sé, tienen, supongo que de niños coleccionaban sus álbumes de, no sé, lo que sea, pero compraban una ficha y esa ficha podía ser uno de los una de las N casillas que tenían. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitan más o menos para completar todo el álbum? Ok, va a haber algunas, ok, encontrarlas, no sé, coleccionarlas todas va a ser un poco difícil. O sea, en teoría tendrían que esperar más o menos, tendrían que comprar N figuritas, pero es muy difícil. O sea, intuitivamente sería N, pero la respuesta está un poco más allá. Es algo como N log N. Y es el problema este problema ocurre justamente porque tienen que esperar a encontrar las últimas, esas que van. Digamos que ya tienen, no sé, 99 de las 100 coleccionadas. Ahora van a seguir comprando muchas hasta encontrar una que les falta. O sea, parece fácil porque les queda solo una, pero en realidad cada una que compran es muy probable que no sea esa que necesitan. Bueno, ojalá que eso se haya entendido, pero este es el principio aquí, que es lo que está sucediendo. Ah, bien, una vez que llegamos a log n dividido por n, aquí ocurren muchas cosas. Para empezar, el grafo finalmente se conecta. Los últimos vértices aislados se conectan a la componente gigante. El grado mínimo es arbitrariamente alto. De hecho, pueden poner aquí cualquier constante en lugar de este K. El grafo está muy conectado, es K-conexo para cualquier K también, cualquier K finito. Encuentran emparejamientos perfectos, encuentran ciclos hamiltonianos. Y de hecho, este tema de los ciclos hamiltonianos es muy interesante porque tomó un tiempo para empezar a demostrar que este es umbral. Y luego de esto se continuó estudiando y resulta que los ciclos hamiltonianos realmente presentan una estructura muy robusta en los grafos. Es difícil destruirlos una vez que aparecen. De hecho, uno de los proyectos en los que estamos trabajando es estudiar más esta robustez de los ciclos hamiltonianos. Hubo unos resultados interesantes en los últimos años em, que bueno, que sugieran que hay líneas por explorar aquí. Pero este es un área activa. Eh, Pueden estudiar todo tipo de propiedades en este modelo de grafo aleatorio GNP. Bien, ahora quisiera hablar de una herramienta que hace un poco de conexión entre esto del caso típico y el caso extremo. Esta herramienta es el método probabilístico, así se conoce normalmente, y consiste en lo siguiente. Eh, ok, lo voy a decir abstractamente y luego voy a poner un ejemplo.
muchos problemas en combinatoria, en teoría de grafos y matemáticas discretas en general, o en computación, pueden ser expresados de la siguiente forma. Tienen un conjunto, no sé, S, que es finito, pero es muy, muy grande. Ahora, ustedes están interesados en la existencia de un subconjunto especial. Digamos que están estudiando grafos, ese es su conjunto de todos los grafos y quieren saber si hay un grafo por ahí que satisface ciertas propiedades. Pero puede ser difícil construirlo. Ok, definen este conjunto aquí, A. Ahora, como decía, dar un algoritmo o dar una prueba constructiva de que este conjunto es no vacío puede ser muy, muy difícil. En esto consiste el método probabilístico. Toman este conjunto y lo transforman en un espacio de probabilidades con alguna medida de probabilidad. De hecho, cualquier medida basta. Ahora, si pueden demostrar eh, que la probabilidad de este evento A es positiva, entonces pueden concluir que este conjunto A no es vacío. Y eso es básicamente la idea del método probabilístico. Es una idea muy, muy simple, pero realmente solo se consiguió apreciarla en las últimas décadas. Sus aplicaciones en combinatoria son muy, muy, muy numerosas. Acá quiero ponerles un ejemplo de cómo aplicar esto. Y luego les voy a dar algunos ejercicios por si están interesados. Bien, si recuerdan, la vez pasada teníamos una condición extremal. Ah, por cierto, vamos a utilizar esto para probar una cosa de esta línea extremal de la que hablábamos la vez pasada. Ok, en este seminario definimos los números de Ramsey, que es para un K, un número K fijo, es el mínimo n, tal que si coloreamos las aristas de un grafo completo con dos colores, encontramos un clic de tamaño K monocromático. Por ejemplo, supongamos que nuestro grafo tiene 5 aristas. Es posible colorearlo así, es un grafo completo con 5 aristas. Es posible colorearlo de esta forma y no tenemos ni esto ni esto. No hay triángulos monocromáticos. Ok, esto demuestra que el número de Ramsey todavía no es 5. De hecho, el número de Ramsey de 3 es 6, y lo demostramos la vez pasada también. Pero, en fin, esto nos da una cota inferior para el número de Ramsey de 3. Y en general, construcciones usualmente nos dan cotas inferiores. Esto ocurre en muchas áreas. Ahora, en general, ustedes pueden demostrar que R de K es al menos este número de aquí, K menos 1 al cuadrado. Y no es difícil, solamente es, bueno, este K menos 1 ya les da una pista de cómo podría ser. Es un ejercicio, es una cota trivial. Ok, en ese tiempo, cuando se comenzó a estudiar esta función R, no se tenía idea de cómo crecía. Y de hecho, la primera vez se conjeturó que esta es la respuesta correcta, que crece cuadráticamente con K. Tuvo que pasar, no sé, muchas décadas antes de que alguien diera una construcción con n al cubo, Nagy en el 75, perdón, K al cubo. Y luego, la siguiente década, Frankel y Wilson dieron una construcción súper polinomial, que era al menos, bueno, que decía que R de K era al menos K a la C para todo C. Era la primera mejora superpolinomial que se tenía. Y luego, hace poco, en 2016, se tiene esta otra construcción de tamaño, bueno, que nos da una cota inferior de 2 a la log K. También es superpolinomial. Pero fíjense esto. R2
en el 47, mucho antes que todos estos, dio esta cota inferior. Raíz de 2 sale acá. Esto es mucho más grande que estos valores de aquí. Ninguno de estos es exponencial. Este sí. Ok, ¿cómo es posible? ¿Cómo R2 en el 47 pudo dar una cota exponencial? Y todas estas personas que son famosas dan cotas peores. Bueno, la respuesta obvia es que esta no es una construcción. Esto usa el método probabilístico. Cuando les explicaba abstractamente de qué va el método probabilístico, tal vez puedan notar esto. Esta demostración, si demuestran algo así, no tienen forma, no tienen idea de cómo encontrar realmente un elemento del conjunto A. Esta es una demostración no constructiva. Demuestran que algo existe, pero no dan un ejemplo exacto. Es como decir, sé que hay una forma de llegar desde, no sé, de Lima a Tacna, pero no sé cuál es. Ok, es una cosa de ese estilo. Es una demostración que eh, pueden convencer a alguien de que existe, pero no sin dar un ejemplo concreto. Y de hecho, este es uno de los métodos más poderosos que tenemos en combinatoria ahora. Fue Erdos uno de los primeros en entender cuál era el poder de todo esto. No fue el primer uso del método probabilístico en el 47, pero sí fue el primero en explotarlo realmente. Y ahora es parte de la maquinaria clásica de combinatoria. De hecho, se refinó bastante y hay mucha historia sobre él. Lo que quiero hacer ahora es darles la prueba de R2, de que R de K es al menos raíz de 2 elevado a la K. La prueba es solamente esto, es de este tamaño, muy corto. Ok, va así. Supongamos que, ok, no voy a decir cuánto es n todavía. N es un valor que que voy a definir después. Y tenemos un grafo con n vértices, un grafo completo. Ahora, ¿qué hago? Para para cada par de vértices, lanzo una moneda justa. Si da cara, le coloreo esta arista amarillo. Y si da cruz, la coloreo azul. Y hago esto para todos los par de vértices independientemente. Ok, entonces todas las aristas van a estar coloreadas y ya. Ahora definimos una variable aleatoria que es el número de copias monocromáticas en nuestro grafo. Ahora, no es difícil calcular el valor esperado de esta variable. De hecho, en este grafo podemos fijar un conjunto de tamaño K y podemos calcular exactamente cuál es la probabilidad de que esto sea un clic monocromático. El número de formas de fijar un conjunto así es n escoge K, y la probabilidad de que este conjunto sea monocromático es esto de aquí. No se preocupen por los números, solo quiero que entiendan el principio. Pero bueno, esta es la forma exacta del número esperado. Y ahora ocurre la magia. Si n es raíz de 2 elevado a k, entero menor porque es un entero, no importa. Pero si n es definido así, entonces este valor esperado es menor que 1. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea 0 es positiva. Ok, y esto es todo. Esta es toda la demostración. Esto indica que tiene que haber una forma de colorear este grafo de tamaño n, con n vértices, perdón, de tal forma que no tengamos copias monocromáticas, de que x sea 0. Es como, no sé, supongamos que son profesores y tienen alumnos que dieron un examen y saben que la nota promedio es menor que 1. Y supongamos que las notas también son solo enteros. Puede ser 0, 1, 2, no sé cuánto. Pero la nota promedio es menor que 1.
El teorema es, tiene que haber alguien que sacó 0. Porque si todos hubieran sacado al menos 1, la nota promedio sería al menos 1 también. Es exactamente lo que está sucediendo aquí. Ok, esta es una demostración muy, muy simple. Y de hecho, hasta la fecha, esto nos da una cota inferior exponencial y hasta la fecha no se conoce ninguna construcción exponencial a esto. Así de poderoso es este método para problemas en teoría de grafos. Ok, si les interesó más de esta parte, tengo 2 ejercicios para ustedes que se los voy a explicar aquí. En algún momento habrán estudiado este problema, 3SAT, en un curso de computación. Consiste en lo siguiente, se les da una fórmula booleana de esta forma. Cada cláusula contiene tres literales unidos por este operador O, y las cláusulas están unidas por un operador I. Entonces, el problema, ok, se les da M cláusulas. O sea, el problema consiste en decidir si esta fórmula puede ser satisfecha. Es decir, si hay una asignación de las variables que haga de esta fórmula verdadero. Muchos problemas en computación pueden ser reducidos a este problema 3SAT por el teorema de Cook-Levin, que habrán estudiado en algún curso de complejidad. De hecho, todo problema en la clase NP puede ser reducido a esto. Esto fue probado por Cook-Levin en los 70, no sé. Ok, entonces, resuelven esto, entonces tienen algoritmos para básicamente lo que sea que está en NP. Es muy, muy difícil, ese es el punto. Lo que sí se puede hacer es lo siguiente. Este es el teorema. Siempre, no importa cuál sea la fórmula, siempre es posible satisfacer la mayoría de las cláusulas. Y por satisfacer una cláusula me refiero que sea verdadera. Y por la mayoría es esto, 7/8 de todo. Esto es increíble, ¿no? Que siempre puedan hacer esto, no sé, no importa la situación. No siempre se puede satisfacer todo porque este es un problema NP completo, ¿no? Pero siempre se puede satisfacer la mayoría, la gran mayoría, de hecho. Esto se puede demostrar fácilmente con el método probabilístico. Y aquí está la pista que les dejo. Solo asignen valores aleatoriamente a las cláusulas. Y ya. Eso les dice que el valor esperado es este número de aquí. Entonces tiene que haber una asignación que satisface 7/8 de todas las cláusulas. Otro problema relacionado con grafos es este. A veces es útil, si están trabajando en un problema sobre grafos, es útil que su grafo sea bipartito, pero obviamente no todos los grafos son bipartitos. De hecho, la mayoría no lo son, como lo vimos. Pero los grafos bipartitos tienen propiedades interesantes. Entonces el teorema va así. Todo grafo puede ser transformado en un grafo bipartito si borran algunas aristas. ¿Cuántas? A lo más la mitad. Es decir, pueden conservar su grafo siendo este bipartito, y acá tienen la mitad de las aristas. Al menos la mitad. Es decir, casi todas las aristas siguen ahí. Solamente borraron unas pocas. ¿Cuántas? No sé, a lo más la mitad. ¿Cuál es la demostración? Bueno, obviamente si encuentran un algoritmo para hacer esto, eso demuestra que es posible. Bueno, tienen que probar la correctitud de su algoritmo, pero eso demuestra que es posible hacerlo con todo grafo. Pero pueden usar el método probabilístico para demostrar esto también. ¿Y cómo? Solo escojan este conjunto aleatoriamente. Pongan cada vértice con probabilidad un medio. Lancen una moneda y ya está. Y listo, eso demuestra que este teorema es verdad. Creo que sí, creo que es eso todo lo que tenía para hablar hoy. Si tienen preguntas,
Soy todo oídos. Y paro ahí. Bueno, en primer lugar, gracias ya por el seminario. A mí sí me surgió una pregunta, por ejemplo, cuando se estudió lo de GNP, ¿no? Las propiedades monótonas, o sea, cuando una Ujú, propiedad es monótona creciente o decreciente, siempre existe un umbral. ujú, ¿Existe algún exacto. caso de alguna propiedad que no sea monótona y que tenga umbral? Que no sea monótona y tenga umbral. ¿O es muy difícil estudiar algo así? Eh, no, ninguna, porque ser monótona significa que, ok, tu propiedad podría ser así, Ujú, si es, em, si el número de vértices es par, ujú, el grafo es vacío. Si el número es impar, el grafo es completo. ok. Ok, es una propiedad así media artificial, Ujú. pero es imposible decir que esto tiene un comportamiento definido A cuando... un límite, claro, Claro, claro. exacto. O sea, no va a ningún sitio. Es solamente Ujú. una Sí, cosa sí, así. sí. Añadir aristas no ayuda. Entonces, no, Ah, ese negocio de, este, de umbral no puede ser definido correctamente aquí. Ujú. ujú. Y además de GNP, ¿hay algún otro modelo que haya sido Sí, sin, o sea, que sea estudiado aparte? sí. Hay un modelo llamado, bueno, este es el modelo principal en combinatoria, pero Ujú. porque la independencia de aristas ayuda mucho. Hay otro modelo que es GNM, Ah, que, que es así, comenzamos con n vértices y lanzamos m aristas mm, aleatoriamente. ujú, M. Ahora este número está fijo. En este caso no estaba fijo. Ahí decidimos si una arista lo es o no con probabilidad P. Aquí lanzamos M. Este ujú. modelo es más fuerte en el sentido de que demostrar cosas aquí nos da respuestas en GNP, Ah, pero ok, también es más complicado de estudiar porque ahora no tenemos independencia, ¿no? claro. Si Ujú, esta es una arista, la probabilidad de que esta otra sea una arista decrece, ujú, porque tenemos un número fijo de aristas aquí. claro. De hecho, esto de los ciclos hamiltonianos se estudiaron en este modelo y ahora sabemos exactamente el punto en el que aparece un ciclo hamiltoniano. Y hay resultados más interesantes sobre esto, como por ejemplo, en ese punto, en el punto en el que aparece, incluso podrías quitar la mitad, casi la mitad de las aristas y aún así tendrías un ciclo hamiltoniano. Mm, Entonces sí, este es un modelo muy fuerte. Hay otro que es un grafo K regular aleatorio, que es incluso más complicado de entender. mm, Y bueno, hay una relación estudiada entre estos dos, pero la claro. relación con este otro grafo, eh, Acá regular. sí, ajá, K regular, no sé cuál es la notación, la relación entre estos dos no está muy bien comprendida. Es Mm, muy difícil. Hay una conjetura abierta que relaciona estos dos, pero todavía no se ha demostrado. ah, ok, Ujú, eso es. interesante. Ujú. ¿Podrías colocar el enunciado del problema del STRISAT? Este del GNPI regular. No, el STRISAT, el de al menos 7 Ah, octavos. ¿Era el número de clauses que cumplen o era...? sí, sí. Sí, sí. Idealmente quisiera satisfacer todas, ¿no? Pero no siempre es posible. Pero siempre se puede 7 octavos de M. Ok. Ujú. Y esto tendría que ser un poco intuitivo, ¿no? Porque, ok, tienes una cláusula con tres literales. La probabilidad, ok, para que esta sea satisfecha, uno de ellos, solamente uno, tiene que ser satisfecho, porque son ORs, ¿no? Em, ¿Cuál es la probabilidad de que esta sea satisfecha si estos son independientes? 7 octavos. Entonces es razonable que sea fácil satisfacer cada una de estas. Y de hecho, en valor esperado, 7 octavos de todas van a ser satisfechas. Y este 7 octavos solamente crece a medida que las cláusulas tienen más términos.
Ujú. Ujú. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces, una vez más, agradezco a Jared por el seminario. Realmente es un tema bien interesante en todos los modelos aleatorios, de las propiedades del umbral. A veces son así, son resultados medio sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, el de conexidad, que sea el logaritmo de n, n sobre el logaritmo de n, ¿no? Y realmente es un área bien interesante de combinatoria Ujú. probabilística. Así es. Ahora, bueno, de aquí el próximo, bueno, por ahora se ha marcado, creo que el próximo seminario va a ser en mayo, que voy a hablar un poco de complejidad, pero si hay alguien que esté interesado en dar un seminario en abril aún, tenemos la fecha del 21 más o menos, creo que es déjame ver, de aquí 2 semanas, sería, sí, el 20 de abril, ¿no? 20, no, 14, 19 de abril. Ese estaría libre, a ver si alguien se anima para dar un seminario. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa me avisa, me pueden escribir directo al Discord y ahí podemos coordinar. Renzo, Sí, dígame. yo quería dar una sugerencia sobre la divulgación de seminarios. A mí Sí, me dígame. parece que están viniendo menos personas de las que están interesadas, porque a veces yo conversando con personas me doy cuenta que hay muchas personas interesadas, ¿no? Cuando encuentro personas en eventos, Ya, y están viniendo pocas personas. Yo creo que tal vez divulgar los seminarios o sea, los recordatorios, más que nada por ya, email, sería bueno, ¿no? O sea, está bien el Discord para comunicación, ya, por pero a email. veces las personas no ven el Discord durante la semana, ¿no? Ya, entonces Entonces, el voy a mandar recordatorio por aquí email, yo creo. recordatorio por email. Ok, por email. Eh, sí, esa era una cosa, porque claro, siempre es bueno que todos sepan, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa que me estaba olvidando? Entonces, hay una idea, ¿no? De aquí a acá, digamos, tal vez de aquí a un par de meses ahí, organizar tal vez, no un seminario, pero donde cada uno, ¿no? Pueda proponer, porque también, o sea, parte de la idea de estos seminarios es divulgar, ¿no? Y también que exista colaboración entre nosotros, ¿no? Como siendo eh, la gente de combinatoria en Perú. Entonces, tal vez de aquí o sea, un mes, algo así, organizar tal vez una fecha donde hablemos o presentemos problemas en abierto, ¿no? Que cada uno conoce, ¿no? O sea, por ejemplo, problemas interesantes en abierto y tal vez intentar fomentar, digamos, discusiones sobre esos problemas, ¿no? Entonces, sí, tal vez, bueno, esa es una idea aún bien, esa idea aún está muy en el aire, ¿no? Pero quería aterrizar un poco más esa idea, ¿no? Tal vez tener sugerencias, pueden comentar en el Discord o hablar conmigo de frente, pero la idea sería hacer Sí, una fecha así, ¿no? Donde presentemos problemas en abierto y de repente podemos eh, generar trabajo en conjunto, ¿no? como un Ujú. workshop. Como un workshop, claro, claro. Sí, aquí en Brasil, bueno, la gente que está en Brasil o que ha estado aquí sabe que existen workshops en donde, por ejemplo, la dinámica es así, ¿no? Pues todos se reúnen en un solo lugar, ¿no? Y antes de bueno, se llega a ese lugar y hay una lista de problemas en abierto que la gente propone. Entonces, cada uno lee, ¿no? Y dependiendo de las preferencias, ¿no? Uno puede escoger ir para uno u otro problema. Entonces se comienzan a formar mesas de trabajo. Entonces en cada mesa de trabajo en general se trabaja un problema. Entonces eso es durante, por ejemplo, 3 días enteros, ¿no? Listo, 2, 3 días enteros. Claro que para nosotros sería difícil juntarnos todos en un solo lugar, ¿no? Porque cada uno vive en distintos lugares, pero tal vez hacerlo online, de repente algo así, ¿no? Presentar problemas, de repente en una fecha siguiente juntarse ya sabiendo tal vez, o sea, primero se presentan los resultados más importantes y tal vez líneas de investigación a futuro, ¿no? Problemas interesantes y a partir de ahí, ¿no?
tal vez otras fechas donde nos reunamos. O sea, eso ya puede, ahí también cada uno puede dar ideas, ¿no? Reunirse todos un solo día o cada grupo ya medio que cada grupo eh, decide el día y la hora, ¿no? Y ya se van reuniendo, ¿no? Pero creo que eso sería interesante, ¿no? De hecho, el primer, no fue el primero, ¿no? No sé qué Wopoka se hizo totalmente virtual, ¿no? Sí, hubo uno durante la pandemia, creo que fue el veinte o Ujú, 21, no me acuerdo, sí, sí, ujú, pero claro, eso, no sé qué tal quedó, ¿no? O sea, no me acuerdo que usaron Discord también, ujú. me acuerdo que usaron Discord, pero sí, o sea, más o menos sería esa idea, ¿no? A ver si la gente tiene sugerencias de cómo se puede hacer eso, ¿no? O sea, también quería dejarlo ahí como algo ya a futuro cercano, ¿no? Tratar de organizar eso. Ujú. Ujú. ¿Más alguna pregunta o alguna duda, sugerencia? Tengo una pregunta para Jared, pero Ujú. era con lo de... La vez pasada recuerdo que mencionaste lo de Flag Algebras Ajá. y tenía consultas si conocías un poco sobre, o sea, optimización en QN o en enteros, porque justo estaba trabajando en un paper con un amigo que lo estábamos resubmitiendo en Journal y nos hicieron un comentario sobre unas restricciones, unas condiciones que di. Y Eh, podemos hablar de eso si quieres, en Discord, no sé, estoy con tiempo. sí, claro. Sí, sí podemos. ¿Ahora? Ahorita Ah, puede ser. sí, sí, ahora, sí. Ya, Chévere. ya, pero el Listo. juego se canales por Ujú. acá. Voy a terminar la llamada entonces. Bueno, ya entonces nos vemos en mayo o si alguien se anima tal vez a hacer un seminario antes, ya voy avisando por Discord o mandando mensaje por correo. Entonces, nos vemos, que Ujú. tengan un buen fin de semana. Chao. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, chao.